Hola a todos, bienvenidos al video del día de hoy, en el cual les voy a hablar de una de las mujeres más icónicas y míticas en la historia de la monarquía. Elizabeth Amalia Eugenia, mejor conocida como Sisi, nació el 24 de diciembre de 1837 en Múnich. Fue la segunda hija del duque Maximiliano en Baviera y su esposa, la princesa Ludovica, a través de quien Sisi sería nieta del rey bávaro Maximiliano I. Inicialmente la niña era llamada Elisa, aunque eventualmente sus hermanos comenzaron a llamarla Sisi, un apodo que conservaría por el resto de su vida. Pasó gran parte de sus primeros años viviendo en el lago Starnberg, más específicamente en el castillo Possenhofen. Su padre pasaba la mayor parte de su tiempo lejos de casa, en misiones diplomáticas, en fiestas o en aventuras a caballo, llevando un peculiar estilo de vida muy liberal que influyó mucho en la personalidad y la crianza de sus hijos, la cual, sin embargo, quedó a cargo de la madre, quien casi siempre tenía que ocuparse sola de los niños y la casa. Al igual que su padre, desde que era una niña, Sisi mostró interés en montar a caballo, por lo que llegó a ser una excelente y atrevida jinete que dominaba todas las disciplinas en la silla de costado. También le gustaba dibujar y escribir versos, en especial la poesía, un hábito que la acompañaría durante toda su vida y que nos ha permitido conocer sus sentimientos frente a ciertas situaciones de su vida. Durante esos años de infancia se hacía acompañar principalmente de su hermana 3 años mayor, Elena, junto a quien fue criada hasta que a los 9 años se decidió que tuvieran una educación independiente, aunque Sisi todavía convivió mucho con sus hermanos y hasta con los hijos ilegítimos de su padre, lo que en esa época era totalmente común. Lo que sin embargo no era tan común es que Sisi y sus hermanas recibieran una educación tan liberal, la cual fue amplia académicamente hablando, pero no era estricta. Sisi y sus hermanas tenían mucha libertad que las jóvenes de su estatus no deberían tener. Ellas podían salir al aire libre cuando quisieran, hacer actividades aunque fueran masculinas para la época, y no tenían que seguir un estricto protocolo a la hora de comer, bañarse, y no se habló de alianzas matrimoniales serias hasta el año 1853. Cuando su primo, el emperador austriaco Francisco José de 23 años, estaba buscando una consorte. La madre del emperador, la archiduquesa Sofía, que además era tía materna de Sisi, estaba a cargo de los prospectos, pero había tenido algunas negociaciones fracasadas, principalmente con Mariana, princesa de Prusia, y la princesa Sidonia de Sajonia. Fue entonces que ella pensó en la hermana mayor de Sisi, Helena, como una de las muchas candidatas potenciales, pero no se dieron negociaciones serias, hasta que en agosto de 1853 el emperador Francisco celebraba su cumpleaños número 24. Helena y Sisi estaban entre las invitadas, y naturalmente Helena, como era en edad similar a Francisco, tuvo una convivencia fomentada con él, de la cual no resultó absolutamente nada. No se gustaron y más bien Francisco se confesó profundamente enamorado de Sisi, que entonces tenía 15 años. A los pocos días expresó sus intenciones de casarse con ella, ante lo cual la madre de Sisi dio su aprobación, mientras que la madre de Francisco no estaba especialmente complacida con la elección de su hijo, pues consideraba que Sisi era demasiado joven para asumir un puesto tan importante como el de una emperatriz. Sin embargo, se alivió de que su hijo por fin se casara. Cerró las negociaciones y el compromiso fue anunciado. Pero Sisi no estaba feliz, y recordaría más adelante que aceptó casarse porque a un emperador no se le podía decir que no. Su padre, el duque Maximiliano, no participó mucho en las negociaciones, pero le entregó a Sisi una dote de 50.000 florines, ropa y joyas. La pareja se casó el 24 de abril de 1854 y consumaron su matrimonio 3 días después. Iniciaron entonces lo que sería una luna de miel que no pronosticó nada bueno. Se describe que Francisco pasaba sus días en su escritorio trabajando, mientras que Sisi lloraba en el parque. Una vez la infeliz luna de miel concluyó, Sisi tuvo que enfrentarse a sus deberes como emperatriz, ante lo cual se mostró abrumada, primero por el protocolo de la corte y después por la rigidez con la que tenía que comportarse. No tenía privacidad y su día a día era organizado sin su consentimiento, por lo que la corte para ella se convirtió en lo que describiría más adelante como un calabozo. Y es que para alguien que había crecido con tanta flexibilidad, tener una vida tan estricta le resultó frustrante. Realmente nunca se adaptó a su puesto, se negaba a obedecer y la relación con su suegra se volvió cada vez más compleja,
a medida que Sisi mostraba su intención de ser independiente y libre, lo que también contrastó con el carácter de su esposo, que era conservador y metódico. Así que Sisi no congenió ni con su suegra y tampoco con su esposo, ni en personalidades ni en pasatiempos. Y encima de todo, en sus meses iniciales en la corte, gran parte de los nobles sintieron desagrado por Sisi. Pero su relación con el público fue completamente opuesto. Ellos la amaron por considerarla una emperatriz llamativa, por su carisma, por su carácter y sobre todo por su belleza, la cual la llevó a ser considerada una de las mujeres más hermosas de su tiempo. El mismo emperador estaba completamente cautivado por la belleza de su esposa, tanto que la hizo pintar muchas veces y ordenó por lo menos 2 pinturas íntimas, las cuales conservaba en su estudio y podían ser vistas únicamente por él. Pero esa belleza era una cuestión complicada. Sisi era muy estricta con sus cuidados, que consumían gran parte de su día. Su larga cabellera, por ejemplo, requería un día completo cada 3 semanas para ser lavado con huevo y coñac. Y cuando notaba alguna pérdida de cabello, Sisi entraba en una crisis tan mala que sus peluqueros tenían que ocultarle la caída de cabello por más mínima que fuera. A través de dietas estrictas y cortes ajustados, Sisi moldeaba su cintura, que procuró mantener en 46 centímetros. Ese aspecto de su apariencia era especialmente importante para ella. Su peso se controlaba hasta 3 veces al día y se ingresaba en una libreta. Cuando el peso amenazaba con superar los 50 kilogramos, ella entraba en pánico y hacía dietas muy severas, aunque tenía debilidad por algunos dulces, sobre todo los ingleses, y en ocasiones los consumía sin control, por lo que después tenía que someterse a ayunos muy extremos. Esta obsesión ha llevado a algunos especialistas a considerar que padeció anorexia nerviosa. Pero los ayunos y las dietas no eran lo único que ella hacía para conservar su figura. También hacía mucho ejercicio, que incluía caminatas severas de hasta 8 horas y ejercicios con distintos aparatos que conservaban sus propiedades. Otros cuidados extremos incluían el ponerse carne prensada durante la noche para mantener su rostro joven, así como dormir sin almohadas para cuidar la postura. Otra característica de Sisi es que usaba poco maquillaje y perfumes ligeros. Esos cuidados que la emperatriz requería eran muy costosos y desgastantes, pero ella los mantendría durante toda su vida. Un año después de la boda, Sisi, de 17 años, dio a luz a su primer hijo, que fue una niña bautizada como Sofía en honor a su suegra. Al año siguiente nació su hija Gisela. Desgraciadamente, en un viaje por Hungría, ambas hijas se enfermaron y el 29 de mayo de 1857, Sofía, de solo 2 añitos, murió, lo que le dejó a Sisi una crisis nerviosa y una severa depresión, la cual la llevó a dejar de comer por varios días, lo que en adelante se volvió un patrón constante en su vida. Y lo peor es que cambió para siempre el papel que Sisi tendría en la vida de sus hijos. Los pongo en contexto. Hasta entonces Sisi había peleado enérgicamente contra su suegra por poder participar en la crianza de sus hijas, que no era algo común. En ese tiempo en las cortes no se esperaba que la emperatriz se hiciera cargo personalmente de sus hijas, pero Sisi quería hacerlo y entonces ahí estaba el problema. Francisco había intervenido un poco y Sisi consiguió estar cerca de sus hijas, decidir sobre algunas cositas como llevárselas a ese viaje. El detalle estaba en que el hecho de que Sisi había insistido en llevarse a sus hijas a ese viaje, contra los deseos de su suegra, y que una de ellas muriera, de alguna forma le dio la razón a Sofía. Además hizo que Sisi se sintiera culpable y que fuera catalogada como una imprudente. En adelante ella no fue tomada en cuenta en la crianza de sus hijos y ella misma renunció a cualquier tarea materna. En general, la constante rivalidad con su suegra fue una guerra perdida desde el inicio. Francisco, aunque muy enamorado de Sisi, sentía una lealtad más grande por su madre y eso nunca dejó de demostrarlo. Encima, él había sido criado para gobernar de forma estricta y metódica, así que mostró muy poco interés en los conflictos emocionales de Sisi, quien además era criticada y presionada por no dar un heredero a su esposo, lo que, sin embargo, Sisi pudo contrarrestar enfocándose cada vez más en los deportes como la cacería, la esgrima y las caminatas. Esos años también se vieron marcados por un cuidado todavía más extremo de su cuerpo y pequeños viajes privados que hacía en compañía de sus hermanas. En 1858 finalmente nació el príncipe heredero Rodolfo, el cual fue criado de acuerdo a las ideas de la suegra de Sisi, quien desde niño lo enfocó en una carrera militar bastante estricta. Sisi intentó cambiar eso al considerar que su hijo no era feliz, pero al principio le fue imposible, aunque con el paso del tiempo, y luego de amenazar a su esposo con una separación, consiguió que el niño tuviera más tiempo libre y menos presión militar.
Pero después de ello, Sisi prefirió reducir su contacto con sus hijos mayores. Su cuarto y último hijo, María Matilde, nació en Hungría en el año 1868. Por ser niña y por ser de las menores, Sisi pudo criarla con mayor libertad, lo que la hizo muy cercana a ella. Algunos rumores atribuyeron el interés de Sisi en esta niña en el hecho de que la niña no sería hija del emperador, sino hija del conde húngaro Gyula Andrássy, a quien Sisi se mostró muy cercana durante muchos años de su vida. Estos rumores nunca fueron comprobados y Francisco José nunca puso en duda su paternidad. Además, con los años fue notorio el parecido de la niña con Francisco. Y desde luego que este fue solo uno de los muchos rumores que persiguieron a la pareja. Francisco también fue señalado por tener relaciones con otras mujeres, a las que supuestamente invitaba a su hogar cuando Sisi viajaba. Pero más allá de los rumores, una realidad es que el matrimonio no era feliz. Además de la diferencia en sus personalidades, desde el inicio Sisi no se sintió especialmente atraída por él y no le gustaba tener intimidad con él. De hecho, se le describe como melancólica y extremadamente nerviosa previo a dormir con él. Por eso ella insistió mucho en tener su propia cama, lo cual consiguió, a pesar de que no era una costumbre en la corte real de Viena en ese momento. Y es que a pesar de las exigencias de su puesto, a Sisi tampoco le gustaba estar embarazada, porque además de que no le gustaba tener relaciones con su esposo, ella consideraba que los embarazos ahuyentaban su belleza. Después de su último parto, para su alegría, el médico le recomendó evitar otros embarazos, así que felizmente dejó de compartir la cama con su esposo, quien en el año 1875 inició una relación romántica con Anna Nawowski, 29 años menor que él. Ana pertenecía a la clase común y había conocido al emperador por casualidad durante un paseo. Desde entonces, aunque ella estaba casada, Francisco le obsequió grandes cantidades de dinero y propiedades. Ana nunca fue presentada públicamente como amante, pero su amorío era conocido en el círculo íntimo del emperador, quienes arreglaban incluso puertas secretas para que Francisco la visitara durante las mañanas. Se sospechó que incluso tuvieron por lo menos una hija juntos, pero aunque en su diario Ana acepta que tuvieron relaciones íntimas, aseguró que sus hijos eran de su esposo, porque de hecho habían sido procreados después de que el emperador terminó la relación con ella, esto en el año 1889. La razón del rompimiento fue que desde 1885 Francisco estaba teniendo una relación con Katarina Strahl. Ella terminó convirtiéndose en su amiga más cercana y su confidente. No se registra que la relación haya sido íntima, pero los contemporáneos registraron que Katarina le había dado al emperador cariño de familia y calor humano. Francisco se mostró abiertamente encariñado con ella, le dio altos ingresos, joyas, mansiones, y ella fue conocida como la emperatriz sin corona. Cabe aclarar que Sisi no solo consentía esos amoríos, sino que ella misma había fomentado la relación con Katarina, de modo que al final ella y su esposo terminaron viviendo vidas separadas, aunque se mantuvieron en muy buenos términos. Cuando se veían se mostraban contentos, y cuando ella viajaba se escribían con frecuencia. Francisco nunca dejó de idolatrarla ni de amarla, consintiendo sus viajes y sus peculiaridades, aunque siempre intentaba traerla a casa y forzarla a vivir una vida más cortesana, lo que nunca logró. Mientras que Sisi, aunque lo apreciaba, nunca estuvo enamorada de él. Por su parte, Sisi encontró la forma de contrarrestar la infelicidad a partir de 1860. En ese momento, Sisi sufrió una tos severa, lo que le permitió abandonar casi de forma definitiva la vida de la corte, pero sobre todo emprender largos viajes en solitario, sin protocolo y sin deberes reales. A su regreso de ese primer viaje, Sisi se mostró más segura y dispuesta a pelear por lo que ella quería. Asumió sus deberes con más seguridad, pero todavía estaba incómoda y forzada. Sin embargo, ya había encontrado en las enfermedades el pretexto perfecto para evadir cenas reales, apariciones públicas y tener intimidad con su esposo. Así que cada vez con más frecuencia, Sisi encontró la forma para viajar, de modo que se volvió una emperatriz ausente. Además de Europa, viajó al Imperio Otomano y a otros lugares en Asia Menor y África. Pasó mucho tiempo en algunas islas donde desarrolló un amor por el mar tan grande que en el año 1888 la llevó a tatuarse un ancla en el hombro. Cabe aclarar que Sisi no era solo rebelde, sino también una de las mujeres más cultas de su tiempo. Hablaba perfectamente varios idiomas, sabía de historia, filosofía, música, pero nunca tuvo mucho interés en la política y no tuvo mayor participación, en parte debido a su suegra, a excepción de un esfuerzo que hizo en el año 1867.
cuando Sisi impulsó enérgicamente llegar a un acuerdo con Hungría, lo que iba en contra de la voluntad de su suegra y gran parte de la corte. Como resultado, el 8 de junio de 1867, el emperador Francisco José y Sisi fueron coronados rey y reina de Hungría. Sisi se dedicó a aprender húngaro y a elegir algunas damas nativas de ese país donde se sentía mucho más libre y cómoda, aunque al final su presencia siempre era requerida en Viena. Pero no solo la vida en la corte era difícil para ella, la vida familiar de Sisi también era particularmente amarga. Rara vez convivió con su familia y solo comía con ellos en ocasiones especiales cuando la obligaba el protocolo, pero aún entonces lo hacía rápido para poder retirarse y seguir con sus actividades personales. En general, la familia era bastante disfuncional y desunida. Sisi no tenía relación con sus hijos mayores, no acompañó a su hija Gisela ni siquiera durante las festividades de su boda. Por otro lado, Francisco peleaba constantemente con su hijo mayor Rodolfo, ante lo cual Sisi se negaba a intervenir ignorando el asunto. Incluso, cuando se rumoreó que Rodolfo planeaba derrocar a su padre, lo cual llegó a un punto culminante en el año 1889, con un extraño incidente conocido como Mayerling, el cual dejó como resultado a Rodolfo y su amante María muertos. La versión oficial dice que fue un suicidio, aunque eso no está del todo claro, y han habido muchas especulaciones que señalan un asesinato político, del que incluso Francisco ha sido señalado como el culpable. Pero el hecho es que sin Rodolfo, Francisco se quedó sin heredero directo y tuvo que buscar entre sus hermanos y sobrinos, lo que le resultó demasiado amargo. Para Sisi, la pérdida de su hijo fue una pena que la llevó a vestir de negro por el resto de su vida. En ese punto también utilizaba un gran abanico para impedir ser vista por los curiosos y ser fotografiada, pues no estaba contenta con que la edad hubiera hecho estragos en su apariencia física. Durante esos años, su matrimonio pasó a ser de un amor no correspondido por parte de su esposo a ser una amistad muy tranquila. La vida de Sisi también se volvió más privada todavía y pacífica. Ella dedicaba mucho tiempo a paseos largos, a conciertos y a la lectura de griego antiguo, que se volvió su pasatiempo favorito. Esto debido a que ella había tenido que abandonar los deportes por la salud que desarrolló gracias a sus malos hábitos. No solo comía muy poco, sino que también dormía muy poco, porque por las noches prefería leer, escribir y fumar. Así que desarrolló severos dolores de espalda y problemas respiratorios. Precisamente debido a estos problemas, el 19 de julio de 1898, para curar una infección cardíaca con un tratamiento de spa, emprendió un nuevo viaje. Sin embargo, el 29 de agosto huyó de la ciudad sin equipaje ni séquito. El por qué nadie lo sabe, pero el 9 de septiembre de 1898 había llegado a Ginebra. Durante ese último viaje se dice que ella declaró en algún momento: «Ojalá mi alma pudiera escaparse al cielo a través de una pequeña abertura en mi corazón». Una declaración que probablemente tenía intenciones poéticas, pero que ha sido reinterpretada como una premonición. El 10 de septiembre, alrededor de la 1:30 de la tarde, mientras que Sisi paseaba, el anarquista italiano Luigi Lanceni se arrojó sobre ella y la apuñaló en el corazón con una lima afilada. La herida que dejó era tan pequeña que la emperatriz no la notó y pensó que el atacante solo la había golpeado. Se levantó de nuevo y agradeció a todos los que la habían ayudado. Siguió caminando durante más o menos 10 minutos y fue entonces que se derrumbó. Se dice que sus últimas palabras fueron: «¿Pero qué me pasó?». Murió a las 2:40 de la tarde con 60 años. Su último deseo fue encontrar un lugar de descanso final junto al mar, pero este no fue concedido por su esposo, y el 17 de septiembre tuvo lugar su entierro en la cripta de los capuchinos, en Viena. Su atacante fue condenado a cadena perpetua, pero el 19 de octubre de 1910 fue encontrado ahorcado en su celda con un cinturón. El testamento de Sisi estipulaba que gran parte de su colección de joyas debía venderse y que las ganancias debían destinarse a varias organizaciones religiosas y caritativas. Pocas semanas después de su muerte se rumoreó que el emperador se había casado en secreto con su amante Catarina, aunque no hay pruebas de ello. Y pues nada, chicos y chicas, ese es un resumen de la biografía de la mítica Sisi, que es una personalidad bastante peculiar, muy popular. Hay muchísimas películas, muchísimas series. Yo les voy a dejar en la caja de descripciones algunas biografías muy interesantes sobre ella, que además hay muchísimas porque hay mucha evidencia. Hay cartas, hay libros, hay poemas que nos permiten armar mucho de su vida, sobre todo a partir de que se convierte en emperatriz.
Pero realmente el poder conocer a la mujer que hay detrás de ese mito es muy complejo, porque ella era muy compleja, era muy diferente, desde luego que tiene mucho que ver con la crianza tan distinta que tuvo. Nunca se pensó que ella pudiera pues llegar a ser una emperatriz o una reina ni una consorte tan importante y no se le preparó para ello, no, ella no estaba lista en ningún sentido para asumir ese papel, que además pues era un papel bastante complejo. Después también tenemos esta relación tan complicada con su suegra, el estar casada con un hombre del que no estaba enamorada, el perder, ¿no?, a dos de sus hijos de una forma tan trágica, pues al final afectaron mucho en lo que fue ella en su vida. Fue una mujer completamente atípica dentro de las consortes de su época, no buscaba siempre como hacer cosas diferentes, como ser muy rebelde. Y eso es lo que nosotros apreciamos de ella y es lo que podemos ver que realmente cautiva muchísimo. En el caso de las películas y de las series, pues únicamente hay que tener cuidado porque la mayoría de estas producciones no retratan realmente la vida de Sisi, sino más bien nos pintan un mito o un cuento de hadas de esta niña, ¿no? De la que se enamora el emperador y entonces el emperador pues la hace su emperatriz y viven esta historia de amor, lo cual claro que no es cierto para nada. Digo, ellos tuvieron una buena relación y hay que decirlo a pesar, ¿no?, de las circunstancias, a diferencia de lo que hemos conocido en otras parejas reales, pues la relación de ellos fue buena, él siempre estuvo enamorado de ella, pero no es una historia de amor como la que pintan las películas, sino más bien su vida fue muy tormentosa y eso es algo que rara vez vemos en esas producciones. Entonces, pues nada más tener cuidado, sobre todo con esta última producción de Netflix de la que yo ya les hablé. Pero pues nada, por ahí vi que salió una película que creo que es más realista, que espero poderla ver pronto y hablarles de ella. Y pues eso es todo de mi parte, yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.